nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. La primera sesión, creo, creemos, en el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Artículo primero, la revelación de Dios. En este artículo, el Catecismo va a dedicar el tercer apartado sobre las etapas de la revelación al tema Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. El número 65 lo dedica al tema Dios ha dicho todo en su verbo. Y el número 66 y 67 lo va a dedicar al tema no habrá otra revelación. Así que, como vemos hoy, tocaremos un tema general, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, y dos subtemas, ¿no? Dios ha dicho todo en su verbo y no habrá otra revelación. El número 65 del Catecismo dice: de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él se lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa en un comentario que veremos un poco más adelante. Estamos, queridos amigos, en una cuestión que es clave para entender cuál es el concepto de la revelación, ¿no? Nos remite el Catecismo a la carta de los Hebreos 1:1. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Lo primero que nos damos cuenta es que dice en estos últimos tiempos. Nosotros, todos los que me están escuchando, tenemos la gracia de formar parte de estos últimos tiempos. Jesús dice en el Evangelio: muchos quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no alcanzaron a verlo. Acordémonos también de aquel anciano Simeón que suspiraba por llegar a ver al Mesías antes de morir. Y al verlo, le cantó a Dios, le oró a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es decir, tenemos que sentirnos privilegiados de haber conocido la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Esto no quiere decir, por plenitud de los tiempos, que el mundo ya se vaya a acabar mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 1000 años. Esa no es la cuestión. Pero sí, lo que podemos decir verdaderamente es que Jesucristo se ha revelado en la cumbre de la revelación y que esta revelación se ha hecho paulatinamente. Que Dios ha sido en su revelación paciente, donde todo ha sido una paciente preparación para la llegada de Jesucristo. Es verdad que los que vivieron antes de Jesucristo no están privados de la gracia de Jesucristo. Los que vivieron siglos antes de la llegada de Jesucristo recibieron también en previsión esa gracia que estaba por llegar. De una manera semejante como a la Virgen María, en previsión de que iba a ser madre de Jesús, María recibe por adelantado la gracia de su Hijo siendo inmaculada. También muchas generaciones han recibido por adelantado la gracia de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ha sido Salvador no solo de los que nacieron después de Él, sino también de los que llegaron a este mundo antes de Él.
Pero aunque esto sea así, es una gracia muy grande la que nosotros tenemos de haberle conocido. Porque claro, salvarse, recibir la salvación en virtud de alguien que todavía no he conocido, pues no es lo mismo que tenerla cuando lo he conocido. Ellos nunca pudieron decir gracias, Señor. Yo lo puedo decir hoy. De este texto tenemos también que señalar que en la plenitud de los tiempos en la que nosotros estamos, envió a su Hijo Jesucristo, y tenemos que subrayar también que dice de una manera fragmentaria, de muchos modos, antes Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, y que les habló por medio de los profetas, por medio de los patriarcas y por medio de otras formas. La revelación, por tanto, ha sido progresiva, era parcial, era pedagógica, iba avanzando poco a poco, es decir, Dios tuvo una revelación que hizo pensando en nuestra capacidad de recibirla para que nosotros no nos abrumáramos en su conocimiento. También es muy impresionante que usa la palabra verbo, porque el verbo hace referencia al habla, el verbo hace referencia a la comunicación, es decir, Dios es comunicación. Y esa segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, es el mismo Dios en cuanto a su comunicación. Esta es la afirmación. Y finalmente nos ha hablado por Jesucristo. Aquí lo que quiere subrayar el catecismo es que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. Hay una diferencia esencial entre cómo ha hablado Dios hasta la llegada de Jesucristo y cómo habla Dios en Jesucristo. Antes, Dios Padre había enviado a algunos de nosotros mismos, que había sido constituido como profeta, para hablar en su nombre. Pero en este caso, ya no es que Dios elija a alguno de nosotros para ser enviado, ya no. Es que Él mismo viene a nosotros para hablarlo, lo cual esencialmente es distinto, ¿no? No es lo mismo que Dios mueva o suscite una vocación para ser profeta suyo a determinada persona, a que Él mismo venga a nosotros. La encarnación del Hijo de Dios marca un antes y un después en la comunicación de Dios con nosotros. Es verdad que la encarnación de Jesucristo no hubiera sido posible sin la revelación anterior, eso es verdad, porque esta revelación anterior le ha preparado, ha hecho que cuando Dios llegara fuera esperado por alguien. Porque es que si Dios viene a nosotros y nadie le está esperando y nadie es capaz de reconocerle, pues claro, se pierde. La revelación de Dios en Jesucristo, la encarnación del Verbo, requería previamente de todo un proceso preparatorio que suscitara la espera. Pero una vez que Cristo llega, es esencialmente superior a todo lo anterior. Y esto es importante que lo tengamos. Por eso dice que es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Esto es lo que nos posibilita decir que Cristo es el único Salvador. Por ejemplo, en la pretensión del Islam, dado que ayer alguien hacía mención, traigo este ejemplo. En la pretensión del Islam, al decir que Mahoma es un profeta que viene unos siglos después de Jesucristo, saben ustedes, más o menos alrededor del año 620, el Islam también reconoce a Jesucristo como un profeta. Pero claro, precisamente el error del Islam consiste en decir que Mahoma es el profeta definitivo, como si fuera un profeta que superara a Jesucristo. Ellos piensan que Jesucristo es un profeta, ¿sí?
incluso más grande que el mismo Isaías. Incluso reconoce que es superior a Moisés. Pero su error consiste en no darse cuenta que es el profeta definitivo, que es Dios hecho hombre, que es la encarnación de Dios. Los musulmanes no reconocen a Jesucristo como tal, y luego piensan que Mahoma es el profeta definitivo, pero Mahoma llegó 6 siglos después. Es verdad que el Islam en torno a Mahoma no tiene ninguna pretensión de afirmar la encarnación de Dios. Eso por supuesto. Por eso es tan clave decir que Cristo es la revelación definitiva. Y no puede haber una definitiva posterior a Él. No puede. Cuando llega Mahoma ya habían pasado 6 siglos, un poco más, de la definitiva revelación de Dios. Después de la llegada en carne de Jesús, desde su nacimiento en Belén, lo único ya definitivo que queda por acontecer es la parusía, la llegada en gloria al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo único que falta. No hay otras revelaciones definitivas. Continúa el número 65 del Catecismo diciendo: en Él, en Jesucristo, lo dice todo. El Padre lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Y entonces el Catecismo hace referencia a este texto precioso de San Juan de la Cruz. También habla después de otros muchos. Pero San Juan de la Cruz lo comenta de una manera muy luminosa este texto de la Carta de los Hebreos. Dice: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Es un texto muy precioso de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Es magnífico porque nos está diciendo que tenemos que caer en cuenta de que la revelación ha caído a su culmen, que la revelación ha tenido su cenit en Jesucristo. Dios, el Padre, pronunció el verbo y se quedó mudo. Esto es muy fuerte. Dios, el Padre, pronunció el verbo y se quedó mudo. Vamos a distinguir ahora un poco en qué sentido decimos que se quedó mudo, ¿no? En qué sentido Dios sigue también hablando, ¿no? Porque es verdad que sigue hablándonos, pero en sentido distinto de la revelación pública. Públicamente ya Dios reveló todo y se quedó mudo, pero Dios sigue hablando. Claro que Dios sigue manifestándose. Y esta misma mañana, por ejemplo, nos está hablando y se comunica con nosotros a través de este programa y nos habla al corazón y nos habla a través de la iglesia. Dios sigue comunicándose. Pero en otro sentido, en el sentido de la revelación pública, podemos decir que el Padre, después de haber hablado a través de los profetas, pronunció al final su verbo. Vino el verbo al mundo y ya el Padre se quedó mudo. No podemos pretender que Dios diga más. Ya te ha dicho todo lo que necesitabas saber para tu salvación.
Y sí, sabemos que Dios habló en las teofanías, ¿no? En el río Jordán, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero para manifestar y para sellar a su Hijo, de ahí en adelante no más. Por eso, nosotros los católicos necesitamos orar a Dios para que nos dé la gracia de llegar en nuestra vida a un equilibrio. El equilibrio entre distinguir lo que es la revelación pública de lo que son las revelaciones privadas y de cómo debemos no confundir las unas con las otras. Este es un tema muy interesante, espero ser lo suficientemente claro. Dice San Juan de la Cruz: quien pretendiese ahora que Dios nos dijese más cosas de las que nos ha dicho en Jesucristo, no solo haría una necedad, sino que estaría ofendiendo a Dios. Si alguien quiere saber qué se ha dicho eso del cielo, porque yo quisiera saber cómo es allí, esto, lo otro, o determinadas curiosidades del cielo. Pero tú, ¿qué pretendes? ¿Decirle a Dios lo que Dios tiene que haber dicho? Tú déjale a Dios ser Dios. Tú tienes que hacer un acto de fe diciendo: lo que Dios nos ha revelado es más que suficiente para que caminemos firmemente hacia la salvación. Luego, yo no debo de estar deseando o soñando o buscando por aquí y por allá más revelaciones que aquella revelación que Dios ha hecho en Jesucristo, en el cual el Padre ha dicho todo. Expresión impresionante y clarísima de San Juan de la Cruz. Continúa el catecismo en el número 66 diciendo: no habrá otra revelación. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la parusía. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Un número muy bello que complementa el número anterior. Por lo tanto, tenemos aquí dos afirmaciones. Primera, que la revelación de Dios está ya acabada. No habrá otra revelación, no habrá otro momento que supere el actual en cuanto al grado de conocimiento de Dios. Y segundo, no hay que esperar otra revelación pública. Y aquí se introduce, el catecismo nos introduce este concepto de revelación pública. Y esto ya supone distinguir revelación pública de revelación privada o revelaciones privadas, ¿no? Revelación pública es aquella que va dirigida a todo el mundo. Obviamente que Jesucristo, la revelación de la Sagrada Escritura no es para unos pocos, es para todos. Por eso se llama revelación pública. Puede ocurrir que también Dios, que es Dios y que es libre como Dios que es, pueda tener también revelaciones privadas. Uno se puede preguntar, ¿es posible que Jesucristo, después de su ascensión a los cielos y después del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, que Él se revele particularmente a una persona? Así como lo hizo, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que le graba los estigmas de su pasión en su cuerpo y se comunica con él de esta manera tan especialísima. O como lo hizo con Santa Margarita María de Alacoque, enseñando su Sagrado Corazón. O con Santa Faustina, enseñando su misericordia. O con el Padre Pío, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es posible que Dios se manifieste privadamente, claro que es posible. A la Iglesia no se le ocurriría decir que no es posible que Dios tenga una comunicación directa, no en el sentido que se ha quedado mudo. Dios puede seguir hablando.
Lo que ocurre es que esas revelaciones privadas no añaden nada a las revelaciones públicas que han sido dadas. Lo que Jesucristo ha comunicado a Santa Margarita María de Alacoque, a Santa Faustina, al Padre Pío, todas esas revelaciones privadas, en el fondo, no añaden nada a la revelación pública y definitiva que es Jesucristo. Por eso estas revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe, porque el depósito de la fe es aquel que se ha transmitido por la tradición que fue predicado por Jesucristo. Esa es la revelación pública, ¿no? Lo que ha sido predicado por Jesucristo. Ese es el depósito de la fe, en el que los concilios de la Iglesia a través de los siglos han ido definiendo, explicando, especificando. Y las revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. La Iglesia lo que hace es discernirlas. Y las debe discernir en muchas ocasiones para que así las personas que han recibido estas iluminaciones, estas manifestaciones privadas o los devotos que hay en torno a ellas, tengan la seguridad de no estar siendo engañados. Por eso la Iglesia hace el discernimiento y aprueba o desaprueba. Da un visto a las revelaciones privadas, incluso las de la Santísima Virgen María. También a las apariciones de la Virgen María, la Iglesia hace el discernimiento para tener la seguridad de nosotros no estar siendo engañados. Es más, fijémonos bien, espero que me entiendan esto. Si un católico tuviera una dificultad en creer en una revelación determinada, imaginemos, por ejemplo, que un católico dijera que él no cree en que la Virgen se apareció en Guadalupe, ni en Lourdes, ni en Fátima, etcétera, etcétera. No le podríamos considerar a esa persona como un hereje. No le podemos considerar así. No sería un hereje, porque esas revelaciones en Guadalupe, en Lourdes, en Fátima y todas las que hemos escuchado, no forman parte del depósito de la fe. No forman parte de la revelación de la fe, las apariciones que se dieron en ese lugar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces la Iglesia las aprueba si no forman parte del depósito de la fe? ¿Por qué les da el visto bueno? Y es muy fácil la respuesta, porque tenemos que reconocer que el Señor tiene su soberanía y que puede tener revelaciones privadas. Y la Iglesia entra a discernir sobre ellas para que no seamos engañados, para descubrir que verdaderamente es Dios el que está obrando ahí a través de esa aparición de la Santísima Virgen María o de ese encuentro con esa persona. Pero precisamente un criterio necesario, totalmente necesario para aprobar esas revelaciones privadas, es que la Iglesia ve que estas revelaciones privadas en el fondo lo que están haciendo es subrayar algo que el Evangelio dijo. Eso es parte de la clave. Estas revelaciones privadas lo que hacen es subrayar, poner de realce, ¿no? Poner en letra gigante algo que el Evangelio dijo. Y esto es lo hermoso, que estas revelaciones privadas son verdaderas porque no contradicen el Evangelio, pero tampoco le añaden nada. Por eso no son depósito de la fe, porque ya todo está dicho. Lo único que hacen estas revelaciones es reafirmar, volver a traer a la luz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las revelaciones en Fátima. La Virgen dice oración y penitencia. Bueno, pues la Iglesia entiende que hay signos de veracidad por la obediencia a la Iglesia. Por eso es muy importante la obediencia a la Iglesia como criterio para discernir si una revelación privada es auténtica o no. Además también porque el mensaje que transmite en el fondo es el mismo mensaje del Evangelio. Es que si unas revelaciones privadas dijeran cosas distintas a lo que ha dicho el Evangelio, nunca va a ser aprobada.
Es como decir que a Jesucristo se le olvidó algo en la revelación pública y entonces ahora vengo o aparece alguien diciendo que eso es el complemento a lo que Jesús le faltó. Eso es absurdo. Una revelación privada no le va a añadir absolutamente nada porque Jesucristo dijo todo lo que tenía que ser dicho. A Jesucristo no se le olvidó nada que nosotros debiéramos saber para ser salvos. Por lo tanto, ninguna revelación posterior privada le va a añadir algo. Él nos reveló todo lo que tenía que decirnos. Y ahí vamos a poner esta palabra en mayúscula. Todo. Un signo de autenticidad de las revelaciones privadas es que vengan a subrayar lo mismo que ya se dijo antes. Si no, es que no son ciertas. Si no, es que son herejías. Si no, es que son falsas visiones. Por eso hemos distinguido entre revelaciones públicas y revelaciones privadas. Las revelaciones privadas que no forman parte del depósito de la fe serán verdaderas en tanto en cuanto, entre otras cosas, confirmen lo afirmado por Jesucristo, lo subrayen, lo destaquen en un momento especialmente. Para cerrar este temita, que es un tema un poco escabroso, ¿no? Y muy sensible, vamos a recordar la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que está en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, ¿no? En la parte final, cuando está Epulón en el infierno, condenado y sufriendo, le pide a Abraham: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: oye, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Pero él les dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, si aunque resucite, ni aunque resucite un muerto. ¿Por qué menciono este texto en este momento de la explicación? ¿No? Es un texto importante para que entendamos esto que estamos explicando. A veces pensamos que si tuviéramos una comunicación con Dios, que si tuviéramos una locución, una visión, una revelación privada, entonces sí que conseguiríamos, pues, acercar a alguien más a Dios por medio de esa. No. Tenemos que tranquilizarnos, queridos amigos, ¿no? Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas, ahí tienen a Jesucristo, ahí tienen a la iglesia predicando. Si no la escuchan, no escucharán a nadie, no se convertirán, ni aunque un muerto resucite. Ahí está el camino. Continúa el número 67 del Catecismo profundizando y dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles. Saber discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones, queriendo completar a lo que Jesucristo le faltó.
Aquí se explica esto que hemos dicho anteriormente con un poco más detalle. ¿Cuál es la aportación de las revelaciones privadas? Pues una aportación importante, como dice ahí, que se hace en una época determinada, en una circunstancia determinada de la historia. Están acercando una parte de la revelación de Jesucristo que ya fue predicada por Cristo, pues la traen a la actualidad, la subrayan y la ponen a la luz del mundo porque es un consuelo. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen a San Juan Diego, México 1531. Esas apariciones de la Virgen tienen lugar en un momento clave en la historia de los indios, de todos los indígenas. Ellos están un poco perplejos porque ha llegado la conquista a América y ven llegar allí a unos hombres montados en caballos. Ellos ni conocían los caballos, es más, ni conocían los burros. Y se quedan ellos totalmente, pues, obnubilados ante aquellos conquistadores que llegan con armaduras, que llegan con espejos. Al mismo tiempo, pues vienen con ellos otros señores, ¿no?, muy humildes, unos frailes, vestidos con ropa tosca, una tela tosca, ¿no?, que les predican una fe, que intentan proponerles una fe diferente a los dioses que han adorado por tiempo atrás. El ejemplo de vida pobre y austera, penitente de esos frailes, atraía mucho a estos indígenas, pero al mismo tiempo están aturdidos, porque para ellos es un cambio demasiado fuerte estas dos conquistas, la conquista por la lujuria del oro y también esta conquista por las almas que era la evangelización, y esto los aturde. En ese momento de aturdimiento, la Virgen tiene la intuición de aparecerse, de tener una revelación privada a este indio Juan Diego. Y entonces los indígenas, al ver que la Virgen les habla a ellos directamente, confían y se abren plenamente a la predicación. Fueron providenciales las apariciones de la Santísima Virgen María. ¿Cómo le hizo la Virgen para detener el abuso? ¿Cómo le hizo la Virgen en ese momento? Es un signo providencial del amor del Señor y del amor de su madre a los indígenas. Es precioso. Por ejemplo, otro ejemplo, el caso de la Virgen de Fátima. Fijémonos lo que supuso en cuanto a sus promesas de que después de que el comunismo arrebatara la fe en Europa, al final el corazón inmaculado de María triunfaría. La promesa de que la consagración al corazón de Cristo cambiaría las cosas se hizo. Y es impresionante cómo en ese momento, en el siglo XX en Europa, el comunismo pudo darle nacimiento a una fiera que se comió la mitad del mundo, que le impuso el ateísmo a la fuerza, un ateísmo científico, un ateísmo militante. Tuvo que venir la Virgen a darle consuelo a ese pueblo ante este monstruo. Con todas estas revoluciones que están pasando en América Latina, pues nada raro sería que Dios tuviese en algún momento algún tipo de compasión o revelación, yo qué sé. Dios está ahí en momentos determinantes de la historia para cambiar su rumbo, ofreciendo el consuelo. Por ejemplo, el caso de la aparición de la Santísima Virgen María en Lourdes, justo después de la Revolución Francesa, cuando el país estaba destrozado. También tenemos que entender, ¿no?, que estas revelaciones privadas, aunque no formen parte del depósito de la fe, y repetimos categóricamente, no forman parte del depósito de la fe. Y aunque no sea algo dogmático el creer en ellas, estas revelaciones privadas, sin embargo, nos dan la posibilidad, por la providencia y la estrategia del Señor y de su madre,
tener una cercanía mucho más profunda con el amor de Dios. Dios no se queda quieto, sino que suscita estos momentos, suscita estos santos, suscita estos carismas. Y en estos momentos determinados de la historia, Dios suscita estas revelaciones privadas para confortarnos, para subrayar su evangelio. Pero también es posible que podamos nosotros entenderlo mal y desviarnos. Y tenemos que volver nuevamente a la línea como la iglesia nos enseña. Muy importante tener. Está todo dicho en el evangelio. Está todo dicho en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. Todo está dicho. Concluye este número del catecismo diciendo que en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor está a punto de subir al cielo, está anunciando su ascensión a los cielos, Jesús dice: os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará a su plenitud todo lo que os he revelado. Es decir, que hay un crecimiento no en el contenido de la revelación, sino en su comprensión progresiva. Vamos poco a poco, y según pasan los siglos, teniendo un crecimiento, teniendo una comprensión mucho mayor del mensaje de Jesucristo. Fijémonos cómo en el siglo XXI, hoy nosotros, tenemos un grado de comprensión de quién es Jesucristo y de su palabra y de su mensaje mucho más superior al que tuvieron los apóstoles, los primeros discípulos, lo que tuvieron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Nosotros hoy conocemos más de Jesucristo que ellos. Igual esto le puede extrañar a alguien, ¿no? Pues ellos estaban más cerca de Jesús, comieron con Él, caminaron con Él. Sí, estaban más cerca históricamente, incluso geográficamente. Pero nosotros hoy día tenemos un grado de conocimiento superior de Jesucristo, incluso el que tuvieron todos ellos. Ellos todavía no habían tenido la suerte que hemos tenido nosotros de ver, por ejemplo, cómo la iglesia a través de los siglos pues ha ido explicitando la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos difícilmente pudieron tener el concepto de entender que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros sí. El hecho de que tenga esas dos naturalezas en una sola persona es una cosa maravillosa para la fe. Nosotros hoy lo entendemos, pero han sido los siglos, han sido las inspiraciones, las revelaciones, ha sido el estudio de la Sagrada Escritura lo que le ha dado a la iglesia esta capacidad de ir definiendo la fe y nosotros hoy disfrutar de ella. Tengo un conocido protestante muy interesante. Él es sacerdote de la iglesia episcopal y algún día le comenté y le dije: oiga, ¿y cuáles son los libros que tú tienes? Y me responde él de una manera muy chistosa: todos mis libros son católicos, todos los libros que yo leo son católicos. Y me quedé así como, ¿qué pasó aquí? Ahí está, en la iglesia explicando toda la revelación, que incluso hasta los protestantes sacan de ahí. La iglesia ha ido reflexionando lo que Jesucristo nos dijo. La revelación, queridos amigos, está acabada, pero no totalmente explicitada. Y es lo que la iglesia cada día, poco a poco, va sacando toda esta nutrición del evangelio y nos la va poniendo en nuestras manos a través de la catequesis, que va explicándola más y más y más. Así, queridos amigos, que vemos la iglesia como un don, ¿no?, que nos invita a tener una espiritualidad equilibrada. Y es de las enseñanzas más lindas que la iglesia nos da, ser creyentes equilibrados. Si nosotros no tenemos este equilibrio, nos será muy difícil llegar a tener una espiritualidad sana y madura.